oportunidad. En nombre propio y el de la compañera Roxana Venegas, que es la directora de la carrera de Administración y Gestión de Recursos Humanos, le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que este sea un momento de encuentro, un momento de grandes experiencias. Antes que hablar un poquitito del proceso de investigación que estamos llevando en las carreras, quiero hacerles una pregunta y que contesten o que levanten la mano con sinceridad. Cada mañana o algunos días en la mañana de los que estamos aquí presentes, ¿quién se pregunta qué es lo que esperan o qué les depara el día? ¿Quién hace ese ejercicio una vez a la semana, todos los días, una vez al mes? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué es lo que nos depara el día? ¿Qué es lo que nos espera en el día que vamos a la universidad, a trabajar, o a las cuestiones del hogar? ¿Por qué hay que hacerse o no hay que hacerse esa pregunta? Es que las preguntas que las personas nos hacen son inherentes al ser humano, a nuestra historia y a nuestro contexto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con investigación? ¿De dónde nace la investigación? ¿O por qué a veces le tenemos tanto miedo o tanto, ¿verdad? Ese temor cuando vemos la palabra investigación? ¿Qué es que cuando nosotros escuchamos o vemos en el curso de investigación o taller de investigación, qué nos imaginamos? Aquellos señores con una bata blanca, ¿verdad? Con los tubos de ensayo que están ahí y que nosotros no podemos hacer investigación. ¿Qué es que el ser humano, cada vez que se despierta por la mañana, en realidad no hace una pregunta relacionada a lo que va a investigar en el día? ¿Qué es que cada día en nuestras vidas no es un proceso de investigación, de experimentación? ¿O es que ya venimos con un manual desde que nacemos? ¿Verdad que no? Entonces, desde ahí vienen nuestras inquietudes. ¿Qué va a pasar en el día? ¿Qué va a pasar en la semana? ¿Qué nos depara el año? Eso normalmente siempre lo hacemos, ¿verdad? Al final de año, todo aquel ejercicio. ¿Qué viene el próximo año? El Señor, ¿qué nos dará el próximo año? Etcétera, etcétera. Pero a veces nos robotizamos y a veces se nos olvida ese ejercicio. Pero ahora viene otra pregunta. Ese cuestionamiento que deberíamos hacer es por un temor de enfrentarnos al día, o todo lo contrario, para lo que es el asombro de lo que nos espera en el día. ¿Cómo enfrentamos la vida? Bueno, enfrentamos entre comillas. ¿Cómo estamos viviendo? La pregunta es, ¿cómo está ese trabajo? ¿Qué pereza? Ahí está la gente que piensa decir qué cosas, ¿por qué un piso me va a mandar? Profesores, mentira. O ahí están nuestros profesores planeando qué examen nos van a hacer. O qué pereza, tenemos que ir al trabajo y quién sabe qué nos vamos a enfrentar. ¿O qué va a hacer David y Pablo los miércoles en la clase, ¿verdad? ¿Qué tendrán preparado? ¿Es esa nuestra pregunta? O la pregunta es, ¿qué me depara el día de hoy? ¿Qué me da la oportunidad de ser mejor? O de asombrar. Es lo mismo cuando vamos a la universidad a llevar los cursos y cuando estamos en el proceso de investigación. Que a veces decimos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo nuestro trabajo de investigación, que habla, que hay que citar. Esta noche, Henry, pero ¿por qué la periódico tal no se puede? O sí se puede. O en qué parte se puede o no se puede. ¿Por qué es que Henry, David y Pablo nos devuelven el trabajo? Nada más porque se repitió en una misma párrafo dos veces la misma palabra. Qué delicado, ¿verdad? O porque hay cacofonía, o eso o otro. Esa debe ser nuestra capacidad de asombro. Es lo que no tenemos. Pero es distinto a nuestro diario vivir. ¿No? Es que nosotros ya hacemos investigación todos los días en nuestro trabajo, en nuestra familia. Porque nos estamos haciendo preguntas
cómo resolver X o Y situación. ¿Cómo tengo que resolver algo en un curso, en una clase? ¿Cómo resuelvo para llegar a la universidad con estas pruebas? Ahora que venimos casi impactados, no se me parte, Kevin, ¿verdad? Porque llegar a tiempo, todo siempre es una investigación, siempre es una pregunta. Y después de ahí derivamos a otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de resolver las cosas del día a día? ¿Estaré haciendo lo correcto? O incluso, ¿existe la equivocación? Si estoy experimentando, ¿existe el término de equivocarme? ¿O estoy aprendiendo? Este coloquio, este encuentro que hoy tenemos, lejos de responder preguntas, lo que buscamos es que se vayan con más preguntas. Es un ejercicio que la carrera de Contaduría Pública venimos haciendo ya desde hace varios años. Normalmente lo estábamos haciendo solo con los estudiantes de taller de investigación. Entonces invitábamos a nuestros queridos compañeros egresados que nos cuenten, porque ya pasaron por donde asustaron, ¿verdad? Sin ninguna reserva, ya no tienen aquel a veces temor que uno cree, uy, el profe me va a bajar puntos, y digo, entonces aquí tienen la total libertad de decir todo lo que pasaron sin ninguna censura. Sin ninguna censura, imagínense, aquí ya no estoy poniendo así como que abran la puerta para salir corriendo. Este año, bueno, el compañero Pablo siempre nos ha dado la asesoría, ese acompañamiento en la parte de investigación y extensión. Este año Pablo está dirigiendo el taller de investigación en la carrera de AGRH. Y pues como hemos venido trabajando con Roxana, con la carrera de AGRH, varias cosas, pues con más razón este año acordamos hacerlo en las dos carreras y aprovechar los espacios. Así que quiero agradecer ese tiempo. Aquí viene ya la compañera Roxana, muchas gracias. Aprovechar el espacio para que ustedes se lleven las impresiones de nuestros egresados, para que se lleven más preguntas, para que puedan ir pensando qué es lo que se ha hecho y qué podemos investigar a futuro en sus trabajos finales de graduación, o los que están en el curso de Red de Networks, que aquí está la compañera Carolina y el grupo. Entonces, esa es la idea de esto, que compartamos. Ya es diferente lo que los profesores les decimos todas las semanas en las clases, que es por dónde se puede ir, por qué por aquí sí, por qué por allá también, aunque sea más largo el camino, pero bueno, ustedes deciden, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ver vive todo. Sin más preámbulo, porque tenemos mucho que ver, agradecerles la atención, el acompañamiento, y espero realmente que se lleven muchas preguntas para que la apliquen todos los días de su vida, y especialmente en cosas no solo académicas, sino en la construcción de su propia vida, que es lo más importante. Esto es una parte, es un proceso muy bonito. Los que ya terminan el PFG es su primer libro, ¿verdad? Que siempre le decían, sobre todo Jonathan le decía, es su primer libro, con varios tomos, sí, Abigail, ¿cierto? Pero además es parte de la vida. No es la vida. La vida es mucho más allá. Es preguntarnos qué queremos de la vida, qué podemos ofrecer, cómo ser mejores seres humanos. Este camino me lleva a ser mejor o no, y esas son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Sin más preámbulo, permiso del señor David. Gracias. Bueno, me dice que no, si quiere yo explico la dinámica, ¿verdad? Primero explicar a las personas. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, muchas gracias a nuestro director de carrera por las palabras y comentarios sobre la importancia de la investigación. Y ahora vamos a hacer una pequeña presentación de las personas que nos van a acompañar como invitados e invitadas de este coloquio. Por parte de la carrera Administración y Gestión de Recursos Humanos tenemos a María Fernanda Rodríguez Quesada y María José Castro,
porque ellas son las primeras que nos van a estar conversando en la actividad que Henry va a estar mediando. De la carrera Contaduría Pública tenemos a Diana Maura Alvarado, Rebeca Orantes Molina, Mariana Chavarría Jiménez, Michael Oría Picado y Kevin José Quesada Agüero, que serían nuestros segundos panelistas. Además tenemos a Ruth López Zamora, Donald Pérez Luna y Arlene Zúñiga Martínez. Además de ellos tenemos a Abigail Vega Vega, a Daniel Sancho Rodríguez y finalmente tenemos a José Alexis Porra Brenes y Melissa Alpizar Benavides. Entonces invitamos al primer grupo que pueda pasar al frente y Henry va a proceder con la mediación de cada una de estas actividades. ¿Está María? ¿Está? ¿Sí? Bueno, si quieren por acá, para que las pueda cantar acá. Voy a explicarles la dinámica. Este año acordamos cambiar un poquito la dinámica, que sea más interesante. En esta primera parte van a pasar los grupos o los representantes de los grupos egresados o graduados o los que ya están a punto de finalizar el TDP, que están en ese proceso ya avanzado, pero que ya están trabajando solo con los tutores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 3 preguntas que las dejé ¿verdad? Cada uno de los participantes nos va a comentar sobre 3 preguntas cada grupo, y después de este ejercicio viene la segunda parte. Ya ahí tendríamos un representante de cada grupo que va a pasar a la mesa principal para hacer una mesa redonda y vamos a trabajar 2 preguntas que las va a dirigir el compañero Pablo Campos Sánchez. Bueno, entonces vamos a hacer la primera participación con las compañeras, también mis exalumnos en recursos humanos. A los grupos les vamos a preguntar que nos cuenten de qué trató su TFG y cómo lo hicieron, brevemente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales retos que encontraron durante la formulación y ejecución del TFG? ¿Y cómo describirían el trabajo en equipo del, para la redundancia, equipo asesor? O sea, de las personas que los acompañan. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y mi compañera María José Castro. Nosotros, bueno, 3 y 3, que también estuvo con nosotros, que no nos pudo acompañar hoy. Nosotros hicimos la presentación de nuestro proyecto en noviembre de 2022. Entonces, bueno, básicamente nosotros nos basamos, o el tema principal que tratamos fueron las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos para las empresas pymes. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente estuvimos indagando en las diferentes pymes que nos enfocamos en lo que fue el Cantón de Poás, sobre qué les hacía falta de recursos humanos. A veces sabemos que las empresas pymes necesitan del departamento, necesitan cosas de recursos humanos, pero no cuentan con el financiamiento para tener un departamento como tal. Entonces esa fue la idea de nosotros, darles aportes, de lo básico, general y aquellas buenas prácticas que deberían de tener para aportar en recursos humanos sin tener propiamente el departamento de recursos humanos. Entonces básicamente en eso es un poco nuestro proyecto. Bueno, como ya dijo Fernanda, buenas tardes, mi nombre es Ana Luisa Castro. Y bueno, la pregunta es: ¿cuáles fueron los principales retos? Bueno, creo que me daría mañana. Pero bueno, ¿cuáles fueron los principales retos principales? Nosotros iniciamos con un tema, ¿verdad? Que ya lo teníamos súper metido en la mente, ¿verdad? Gritábamos sobre eso. Llegó un momento donde nos dijeron: no, ese no es un trabajo penal de declaración. Fue como, ¿qué? Nos hicieron una reestructuración literal en la mente, ¿verdad? En el trabajo y todo. Bueno, tal vez para contarles, nuestro alcance inicialmente era una empresa como ACN, ¿verdad? Que estaba conformada por diferentes zapaterías, se llaman Grupo San Martín,
Nos dijeron, no, eso es un trabajo, porque es así, ¿verdad? De cursos. No vamos, ¿verdad? Cambiamos lo que es pronto a nivel de paz, ¿verdad? Lo vamos a hacer a nivel de la Cámara de Comercio de Paz, de la compañera Fernanda. Y nos dijeron, no, tampoco se puede. Hacemos daño. ¿Sí? Nos dijeron, ok, tienen que ampliar la zona de occidente. Empezamos a investigar, pero es una investigación. No existe una Cámara de Comercio a nivel de la zona de occidente. Era la Cámara de Comercio de Grecia, la Cámara de Comercio de Palmar, de Coas. No había una comunicación lineal entre ellas, es decir, algo organizado. Es que no sé muy buena para dar y ok, ¿verdad? Entonces, cuando se nos dijo eso, ¿verdad? Sin dejar, o sea, nunca lo hagamos así como estaba, ¿verdad? Siempre seguimos con la idea. Sin embargo, en nuestros trabajos, tal vez porque es algo que nos vamos a escuchar ahora, no era requisito en ese momento en licenciatura. Por ende lo llevábamos ahí, ¿verdad? Como si un estrés con toda tranquilidad. Algo que ahora les voy a comentar, que no es libertad, porque específicamente es demasiado importante. Entonces continuamos, sí lo vimos inalcanzable, no es porque ustedes no están aquí, pero lo que voy a decir, porque gracias a Dios llegó una nueva comisión, porque el comité anterior nos había mejor hecho de trabajo y eran muchas trabas. Roxana llegó y nos dio un empuje enorme. Creo que vimos la luz, creo que ya se directo, donde nos dijeron, no, compañeros, a nivel de la zona occidente va a ser imposible. Y era, o sea, era algo que no era alcanzable, ya llegó objetivamente y se dijo, no. A nivel de la zona de Coas, es más alcanzable, y yo se lo verán porque fueron muchos recursos. Además de que era en zona occidente, teníamos una limitante, estábamos en pandemia. Yo toda la licenciatura la viví en mi casa, ya pandemia completamente. Un trabajo de investigación requiere visitas a las empresas, se requiere hasta observar, ¿verdad? Entrevistas. Gracias a Dios, ¿verdad? En ese momento ya la pandemia había disminuido un poquito y las empresas fueron abiertas a visitar, ¿verdad? Permitirnos la visita, pero fue un reto, porque estamos en pandemia, ¿verdad? Todo el tiempo ya pandemia. Bueno, también un principal reto era que yo tenía una niña, la niña estaba casada, tenía una niña, ya tenía todas las obligaciones, las tres trabajábamos, ¿verdad? Pero eso nunca lo limitó, o sea, tiene que decir aquí, como digo, ya las tres teníamos diferentes obligaciones, pero sin embargo, que sean estos retos que fueron grandes, pues de verdad créanme que nos volvieron el campo completo. Y yo creo que salimos y esos consideraría fueron los principales. ¿Usted considera otro? No, básicamente lo que dice María, y el tema de que el más grande, yo creo que a pesar de la pandemia y todo, fue el hecho de que lo teníamos, nos devolvieron, volvimos a empezar, nos volvieron a devolver y volvimos a empezar. Entonces eso fue parte de lo que más de un momento dijimos, no, hasta aquí lo dejamos, o sea, ya no podemos más, porque era que Coas, que no, que Coas otra vez, entonces andamos para allá y para acá, pero como dice María, ya tal vez para retomar la tercera pregunta, que dice que, ¿cómo describiría el tipo de trabajo? Como, bueno, nosotras tres llevamos la carrera juntas casi que diplomado, licenciatura, entonces sí, nos conocíamos bien cuál era el carácter de cada una, cómo nos comportábamos. Entonces, el equipo así de nosotras y que como tal, ¿verdad? Lo que fue el profesor tutor, siempre estuvo con nosotros cuando veníamos de allá para acá y de acá para allá, creen que nos decía, chiquillos, vamos, ustedes pueden, y nosotros no, ya no podemos. Pero ahí vamos, después cuando vino la nueva comisión, ¿verdad? Nos apoyó un montón en el nuevo arranque, ¿verdad? Del nuevo planteamiento, y ya pues con los lectores, tanto el lector interno, que en este caso era la profesora Milena, y el lector externo, súper bien. Igual hay cosillas, ¿verdad? Que cuando uno dice nomás, uno lo revisa, uno tiene una cosa, el otro la otra, pero ahí vamos. Pero gracias a Dios siempre logramos llegar a un consenso entre todos, tanto en nuestro punto de vista como el de ellos. Entonces, en cuanto al comité, la verdad es que sí nos dieron mucho apoyo hasta llegar a mis años. Tal vez ahí para agregar algo, nuestro profesor Torto Gustavo, ya me quedé días que quería montar. Porque de verdad le decimos, pero ¿por qué eso no nos lo dijo la semana pasada? ¿Verdad? Le decíamos a él. Pero bueno, creo que todo tiene un propósito.
que ¿verdad? Todo tiene un propósito y había días que nos decían, chicas, es que tienen que hacer esto, mejorar la presentación, pero la hice bien, ¿verdad? Y bueno, ya después veíamos que no, ¿verdad? Que no estaba tan bien hecha, que podemos mejorar. Pero sí, nuestro profesor nos ayudó muchísimo, y como les digo, el comité en ese momento también, el comité tiene muchísimo peso en el trabajo de investigación. Que el comité apoye, que el comité guíe, que oriente. Para mí eso fue, cuando el comité se organizó y el profesor también estaba alineado. Y bueno, ese del equipo, ¿verdad? Yo creo que durante, ¿verdad? Durante el tiempo del desarrollo del proyecto no tuve ninguna sola diferencia entre nosotros, porque todos lo tomábamos como que era algo meramente, ¿verdad? De mejora. Por ejemplo, yo recuerdo que yo llegara al trabajo y ver que ya no estaba, que yo había escrito, ¿verdad? O ver llegar al trabajo y ver que ya no estaba, que ya había escrito, porque era, bueno, para mí era normal, ¿verdad? O sea, no había una mejora, que eso no me mejoró. Y yo creo que usted lo veía así, porque en realidad eso es súper importante, que no nos enojemos de verdad en las discrepancias de los demás, de los siempre para aplicar. Y cuando lleguen al trabajo a ver que todavía hay más y es común y es de todos los días. Y más es por ejemplo. No, excelente, muchas gracias María Renalda y María José. Vean que aquí en estos ejercicios nacen otras ideas. Don Luis nos dijo ahora que él lleva un proyecto con las micro y pequeñas empresas de la zona norte. Ya ustedes tienen una parte con las MIPIMES también de recursos humanos, y COFI está trabajando con Cristina un proyecto también para el apoyo de las pymes a nivel condado. Entonces, todas esas cosas ahí van articulándose. Vamos ahora a pedirle a los compañeros Diana Elizabeth Amador, Rebeca Barrantes, Mariana Chavarría, Michael Loría y Kevin Quesada, para que nos acompañen con el tema que están ya a punto de chocolate. ¿Tiene tiempo? Sí, buenas noches. Como digo, profesor, nosotros somos la comunidad, 5 personas. En este momento no nos puede acompañar Elizabeth, por mayor, nos está viendo. La primera pregunta que le contemos sobre nuestro tema. Ok, nuestro tema es factores socioeconómicos entre la compra, arriendo y convivencia con familiares de los estudiantes de la sede de la afuera de la Universidad Técnica Nacional en el periodo 2023-2024. Básicamente, el título lo explica muy bien. Lo que hacemos es como, ¿qué es más rentable para los estudiantes de hoy en día en cuestión de vivienda? ¿Cómo lo hicimos? Básicamente estamos haciendo 3 instrumentos para recolectar la información. El primero son encuestas que realizamos a los estudiantes en general, entrevistas que aplicamos directamente a entidades financieras y entrevistas que aplicamos a la gente que arrienda o las personas que arriendan en la zona de la provincia en general. Ok, como digo en el grupo anterior, durante el proceso de investigación se presentan múltiples retos. Los principales que tuvimos fueron básicamente delimitar la investigación como tal, porque al inicio estaba a años luz de hacer, era demasiado inmenso. Nos lo dijo Henry, nos lo dijo David. Entonces empezamos a delimitarlo. Y muchos problemas. Cariño para Douglas, si no, está por aquí. Si no.
básicamente también tenemos un problema de recolectar la información, porque a veces uno piensa, ok, es una encuesta, podemos hacer virtuales, realmente no es así. Hay que ir a buscar a las personas para que nos ayuden o con las entrevistas. Ustedes tienen que, si llegan a tener instrumentos muy similares, tienen que estar detrás de las personas, presionándolos. Tenemos tal día, entonces nos ayudan con la entrevista cuanto antes. Vamos a las aulas, vamos a San Carlos, a Guanacaste, donde tengan que hacer investigación, pero hay que ir a hacerlo y hay que sacar el esfuerzo como equipo. Y si alguno no puede, también los que puedan, porque si no, la investigación como tal se puede llegar a estancar. ¿Tienes algún otro problema que consideres? Yo creo que también parte importante y de los principales retos es que, digamos, bueno, Kenny y yo a veces trabajamos juntos, pero no todos a veces trabajamos juntos. Entonces, como lograr acomodar, ¿verdad? Ser comprensivos, como nos dijo Henry una vez, esto es un mal matrimonio, un buen matrimonio, ¿verdad? Entonces la idea es poder acoplarse, es ser comprensivos y también entre todos ponerle para salir con la tarea, ¿verdad? No es sencillo, hay que darle seguimiento a las cosas, como decía Kevin, hay que tocar puertas, hay que ser insistentes, porque a veces la gente no quiere ayudar tanto, ¿verdad? Entonces eso también es un reto. Como reto también, el poder acomodarnos para poder reunirnos cada semana o cada proceso que tengamos que hacer, ¿verdad? Es un reto porque muchos no podemos cierto día o cierto otro día, digamos, entonces acomodarnos es un reto también para todos. Como dicen, hay una madurez, ¿verdad? Somos 5 compañeros, ¿verdad? Entonces, de todos tenemos que ayudar, no descargar nada más para una persona, sino que de todos vamos a sacar la tarea, ¿verdad? Eso es muy importante, poner tiempos y todo eso para que el trabajo salga a la mejor. Ya por último, Para responder la última pregunta, ¿cómo describiríamos el trabajo en equipo del equipo asesor? Bueno, como todos, empezamos taller de investigación con don David y con don Henry, y increíble, la verdad, nos orientan demasiado, todo para sacar el proyecto de una mejor forma, de la manera más correcta posible. Después se pasa a diversas consultas con múltiples profesores y por último llegar con una tutora que muchos la conocerán, es la mejor profesora que la profesora Cristina, y la estuvimos buscando excelencia, porque sabemos que la profesora Cristina es de las más estrictas y no va a dejar pasar nada si no va perfecto. Entonces, básicamente lo definiríamos como excelencia del equipo asesor, pero no obstante tampoco esperar que ellos realicen el trabajo, sino bien ir con el trabajo hecho para buscar potenciales mejoras al trabajo como tal y que nos orienten de una mejor manera. Bueno, lo que decía que en verdad, obviamente hay que estar como adelante, hay que entender que los profes están en todo, o sea, hacen muchos trabajos y obviamente ellos, uno tiene que ser abierto porque tal vez uno ya una idea y uno se quiere cuadrar en la idea de uno. Por ejemplo, nosotros queríamos todas las sedes, digamos, de la UPN y en algún punto no dimensionábamos lo difícil que era ir a todas las sedes, ¿verdad? Entonces, ellos ya saben, ya ellos han pasado por ahí, ya ellos han tenido un montón de gente, entonces uno también tiene que dejarse guiar para que ellos sean la guía idónea que uno necesita. por ahí Cristina tuvo también un problema de salud y aún así nos estuvo acompañando, pues agradecerle tanto por esa parte. Sí, eso es muy importante porque también hay que tener paciencia, ¿verdad? Los que vamos para allá, también hay que tener esa paciencia de ir adaptando, de ir cambiando, de que cada quien pueda tener esa idea de análisis, ¿verdad? Para que se pueda dar el mejor trabajo y pueda salir. Y tiene que ser, ¿verdad? Con los tiempos establecidos también. Es muy importante. Excelente. Vamos ahora a solicitarle al grupo de Ruth López, Donald Pérez
y Abril Zúñiga, con el tema Los costos ambientales en 3 fines del cantón de Salchí de la Rueda, dedicados a la fabricación de muebles de madera mediante la comparación de sus procesos operativos. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Bueno, nosotros el tema, como Henry lo mencionó, es análisis de los costos ambientales. Ahí modificamos un poco por parte del trabajo. Bueno, perdón, antes nosotros estamos en proceso, ya hicimos todos los cursos del proyecto, no hemos defendido todavía, estamos en proceso de aplicación de instrumentos, ya está el instrumento listo y estamos como en esa parte, digamos que ya llegamos arriba, esperamos llegar abajo, ¿no? Entonces, el análisis de los costos ambientales en 3 fines. Ese es nuestro objeto de estudio y yo diría que el tema se limita a las camas. Entonces, eso fue lo que el doctor también nos dio, que hiciéramos cálculo. Y delimitar el tema es muy importante. Una de las cosas más importantes es saber el objeto de estudio que usted va a ir a investigar. Bueno, eso sería como el tema. Y por acá mi compañera Lili les van a comentar un poco más sobre el trabajo de los asesores y demás. Bueno, buenas noches. En el tema de los retos, yo creo que tuvimos un reto muy grande en el sentido de que no queríamos hacer lo común, que es analizar estados o inventarios, o que nos quisimos salir un poquito de la caja, como dicen, y nos fuimos quisimos unir como la parte de contabilidad y el medio ambiente. Y el reto se nos vino porque no había mucha información sobre eso. Gracias a Dios, a mitad del año pasado salieron 2 nuevas normas, que es la S1 y la S2, y ese fue como nuestro empujón con la normativa, algo que nos iba a sustentar lo que nosotros íbamos a hablar. Pero básicamente uno de nuestros retos fue eso, que no había información, no había tesis, no había nada relacionado con esos 2 temas, porque es muy poco común. Y otro reto, como entre el grupo, fue nuestros horarios, nos costó mucho acomodar para trabajar, pero básicamente, como decía el otro grupo, todos tenemos el mismo objetivo, que es terminar el trabajo, y ahí poco a poco uno lo va sacando. Yo diría que uno de los retos de pronto más importantes es que, por ejemplo, en la fabricación de muebles de madera no es algo muy estudiado. Estuvimos experimentando por ahí en la municipalidad de Salchí, estuvimos preguntando a nivel de ministerios de Costa Rica, pero no es como que hay una estadística que diga cuánto es el impacto de una fabricación de un mueble, específicamente un mueble de madera, y si ya se habla de qué madera, puede decir de una manera que a veces incluso puede ser, digamos, muy valorada, como el cedro o guanacaste y demás, o árboles de muchos años. Entonces, no hay a nivel de Costa Rica mucha información en ese impacto o costo ambiental. Entonces eso podría también, o significó un reto importante para nosotros, porque tuvimos que ir a buscar estudios también de otros países que nos guiaran un poco. Bueno, buenas noches. Bueno, ya los compañeros mencionaron los principales retos. También nosotros tuvimos un reto que creo que la mayoría también pasa por eso. Ruth mencionaba la parte del acomodo. No es lo mismo usted matricular y venir ya un día fijo aquí a acomodarse a la disponibilidad de todos. Entonces, a pesar de pues, que tenemos esos cronogramas, siempre había cosas que el trabajo de uno, que un tema personal, que un tema familiar. Entonces, pues a veces había que poner las acciones para reunirnos,
Bueno, lo importante es que las ganas todavía están, entonces aquí vamos. Y ya como por último, la descripción del equipo asesor, bueno, pues muy bueno. La verdad es que la ayuda de Henry y de David ha sido bastante buena durante todo ese proceso. Así que los invito a que aprovechen mucho estos talleres, porque de verdad que cuando ya uno sale, uno siente como un poquito más la rienda suelta y verdaderamente hace falta pues tenerlos ahí encima de que recuerden que hay avances, recuerden que hay que hacer eso. Y bueno, nosotros como grupo, pues ser empáticos también, por lo que ya mencionaba, en ocasiones pues van a haber complicaciones de trabajo, de salud, temas personales, entonces pues no decir como que si aquel no hizo esta parte, pues yo tampoco la hago. O sea, el trabajo pues debe continuar y tal vez usted en este paso no pueda apoyar al equipo, pero más adelante va a tener la oportunidad de ponerse más la camiseta y apoyarlos a ellos en esta parte. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Vamos ahora nos quedan 3 estudiantes, exalumnos ya graduados, así que ahorita ya vienen más bien los acapeamos las piedras que nos van a tirar. Pero bueno, recuérdense que era toda la vida. Voy a pedirle a nuestra estimada Abigail Vega que nos acompañe aquí. Voy a poner una sillita porque a pesar de que estaba con incapacidad, también nos acompañó. Daniel, ¿me ayuda? ¿Ah? Es que si no, no la ve la cámara. ¿Y la tengo que mirar la cámara? ¿Sí, sí? Sí. Ah. Ok, Abigail está en representación del equipo de trabajo. El tema de ellos era propuesta de fortalecimiento del sistema administrativo financiero de la veterinaria San Rafael de la Puebla para el periodo 2021. Buenas noches, mi nombre es Abigail Vega. Mi grupo está conformado por 3 personas, pero a ellos por temas de trabajo pues se les complica mucho venir hasta ahora, y como por padres estamos casi que aquí, entonces pues está un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver, la primera pregunta, ¿de qué se trató su trabajo y cómo lo hicieron? Bueno, como el grupo me decía, fue una propuesta de fortalecimiento administrativo financiero para una veterinaria. ¿Cuál es el reto aquí? Que la veterinaria era como un supermercado que todo lo llevaban como en el celito, en un cuadernito, no tenía ningún sistema financiero. El contador que tenía necesidad de las declaraciones con información como todo lo que era 300 y algunos, o sea, era bastante complicado para un contador que todo lo lleva como sumamente ordenado, muy quisquilloso. Era todo un reto hacer la investigación y llevar todo el trabajo a cabo, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos durante el pandemia. Fue bastante complicado porque eso nos atrasó bastante por el tiempo. Nos teníamos que reunir, nos tocaba hacer llamadas con el veterinario, a veces no tenía tiempo, a veces nosotros no teníamos tiempo. Entonces, de la pandemia, ahí súmele un poquito más el retraso, aunque nosotros queríamos avanzar y pues era imposible avanzar porque teníamos que estar en sitio para regresar la información, porque como les decía, todos lo llevaban en el cuadernito. Nosotros llegamos el primer día y empezamos con la observación, y cuando la gente llegaba a comprar, sacaban el cuadernito, se llevaron al neto de pago, pagaron con tarjeta, pagaron con efectivo, y nosotros casi nos ponemos a llorar, ¿verdad? Porque era como, wow, en un cuaderno. Entonces eso sí fue bastante complicado. Nos dimos cuenta que no tenían estados financieros, y cómo hacer una propuesta de fortalecimiento si ni siquiera tiene estado financiero. O sea, empezando por ahí nos tocó armar estados financieros, pero el otro reto era cómo armamos un estado financiero en una veterinaria que su activo principal es inventario, no tenían inventario. En su sistema, que era lo único que tenían por ejemplo 300 millones de inventario, y en físico nos tocó todo un fin de semana a levantar inventario, cosa por cosa,
alimento por alimento, juguetito por juguetito, todo un fin de semana ganando para poder tener un porcentaje de la información para poder levantar los estados financieros. Pero como les dije, el contrato que tenemos, las declaraciones como son veterinarias tienen diferentes porcentajes para cada uno de los productos. El señor nos queda todo al 13%, entonces nosotros no nos podemos basar en esa información porque todo está mal. Y nosotros decimos al veterinario, pues usted sabe que usted está cometiendo un error muy grave, o sea, si se dan cuenta, eso es perjudicial para usted y perjudicial para el contador que se les está haciendo. Y eso nos decía, eso es lo que el contador me dijo. Eso es lo que yo hago, eso es lo que el contador me dijo. Entonces ahí sí, cuando quisimos hablar con el contador, él nos dijo, no, es que ustedes están haciendo una auditoría, ya él se puso como a la defensiva porque básicamente pensaba que íbamos a denunciar. Queríamos, pero evidentemente eso no era parte de nuestro trabajo, entonces eso es el problema suyo. Nosotros estamos con nuestro trabajo, necesitamos información y lo que usted esté haciendo es de su problema. Y al final montamos todo, les hicimos todos los pasos sin sistema, porque evidentemente ellos ni tenían para pagar un sistema ni querían pagar un sistema contable. Entonces les hicimos todo en Excel básicamente para que ellos supieran cómo llevar todo de la manera más ordenada posible. Tenían un sistema era como de inventarios, por decirlo así. Entonces les dijimos, vean, este sistema, si ustedes pagan $20 más al mes, les va a solucionar la vida porque ahí ustedes pueden vivir el tipo de impuestos que tienen. Pueden separar sus cuentas en efectivo y sus cuentas por tarjetas, o sea, les ayuda muchísimo y ellos lo que no querían era incluir en un gasto, como nosotros decíamos, es que están incluyendo en más gasto, porque si tributación se da cuenta que ustedes están haciendo mal sus declaraciones, o sea, los $20 que están pagando ahorita no va a ser la comparación de lo que les van a cobrar. Entonces, le damos el inventario. A partir de eso, el señor empezó a llevar su inventario más al día porque ya ahora sí tenía una base correcta de qué era lo que tenía y no lo que el sistema le estaba diciendo. Entonces, a partir de ahí, pues, empezó a hacer las cosas un poquito mejor. Y cómo definían su trabajo en equipo y con el equipo profesor, interesante. Porque, bueno, yo tuve la dicha de trabajar con una compañera con la que casi que había llevado toda la carrera. El esposo tuvo varias trabas, entonces yo digo, yo no voy a sacar la licenciatura. La esposa llegó a la licenciatura. A nosotros nos faltaba una persona, entonces era o 3 o nada. Entonces él dijo, bueno, voy a sacar la licenciatura con usted. Y le dijimos, ellos al final terminamos de hacer y dijeron, bueno, ya se puede divorciar. Fue muy interesante. Pero el apoyo de los profesores lo deben de dar los profesores porque eso es lo que les va a ayudar a los que están en el proceso de hacer un buen trabajo y los que apenas van a iniciar tomen nota para que busquen buenos profesores que vayan acorde con su trabajo, porque todos los profesores son buenos, pero profesores buenos que les ayuden en su trabajo, ahí es donde hace la diferencia al final del proceso. Y el equipo se está bastante bien. Muchas gracias, David. Por aquello, Cristian y la esposa no se decían, para que no se asusten. Vamos a... muchas gracias, don Luis. Muchas gracias por su compañía. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirle al señor Daniel Sancho Rodríguez que nos acompañe aquí con la experiencia en el tema análisis comparativo de los hábitos crediticios por parte de estudiantes de la franja horaria nocturna del área de las ciencias administrativas en la Universidad Técnica Nacional, UTN, para la elaboración de un programa sobre el uso, control y manejo de las finanzas saludables durante el año 2019. Muchas gracias. Bueno, ya se mencionó el tema. En realidad, la idea de nosotros, yo lo hice con un compañero que se llama Jason Sánchez, que no pudo venir, era ver el tema de educación financiera que tenemos, digamos, los estudiantes de la universidad y el uso y manejo que hacemos con ellos.
Normalmente, bueno, yo trabajo para el Banco de Costa Rica. Nosotros, bueno, yo como tal, y la experiencia que tenían era que normalmente cuando la gente llega a preguntar por un crédito, normalmente ni siquiera tiene los principios básicos para solicitar el crédito. O normalmente se basan en lo que el asesor le diga y no necesariamente por el que todos deberíamos manejar. Entonces, por ahí fue donde empezó. En la segunda pregunta, ¿de cuáles fueron las trabas? Sí, en mi caso fueron muchísimos. Normalmente tuve una rotación de trabajo, entonces empecé estudiando en la mañana, luego pasé a estudiar en la tarde, entonces los grupos eran completamente diferentes. Casi no conocía a la gente. ¿Qué me pasó? En el proyecto tuve que hacerlo solo. Entonces tuve que llevar esos 2 cuatrimestres y hacerlo en mi carro yo solo. Un señor que se llama Henry y otros 2 profesores, que no me acuerdo bien los nombres, de una profesora que estaba en ese momento, me destruyeron el proyecto. ¿Qué pasó? Son prácticamente 2 cursos. Y los 2 cursos, uno me lo dio un profesor y el otro me lo dio otro. Entonces, lamentablemente en ese momento tienen criterios diferentes. Obviamente, ya de este ámbito, ya cuando ya lo logré, ya alcancé la meta, obviamente yo entiendo que lo que ellos quieren hacer es ayudarlos. En aquel momento los sentía como mis enemigos. ¿Qué me pasó? Una vez, recuerdo que estaba en clase, les estaba ayudando porque se reunían como con cada grupo, de tantas veces y de tanta frustración, porque primero digamos, el tema era directamente sobre las tarjetas de crédito, porque es la problemática actual de la mayoría de personas. Pero me decían que el alcance era muy, digamos que era muy pequeño. Luego estaba que se iba a hacer para solamente la sede central. Me dijeron que la población también era muy pequeña y me hicieron hacerlo para todas las sedes de la Universidad Técnica Nacional. Eso fue un gran reto también para mí. En uno de esos momentos, recuerdo, y lo cuento porque de verdad hasta me enorgullece, yo me salí de la clase. Ellos me estaban explicando uno por uno y yo dije, renuncio, me voy definitivamente, no puedo, eran demasiadas veces las que ya me habían hecho, es que les sea, como un proyecto completo. Yo me fui, recuerdo a ese profesor, y bueno, ahorita ese profesor es amigo, se llama Jonathan Quiroz, yo no lo conocí. Yo estaba en el carro y recuerdo que el reojo vio donde yo me salía del aula. Y era el último al que le tocaba porque había llegado tarde porque venía del trabajo y las presas de este país pueden ser un poco complicadas. Me tocó la venta y me dio una charla de motivación y le estoy eternamente agradecido. Yo me esforcé muchísimo porque a nivel de mi trabajo, si yo quería crecer, para llegar al puesto que yo quería, tenía que tener la licenciatura sí o sí. Entonces, muchas veces veía gente pasar simplemente porque tenía mi licenciatura y también las aptitudes en ese momento. Y mi meta era ser gerente del Banco de Costa Rica, una sucursal. Actualmente lo soy. Gracias a ese esfuerzo y a eso que logré. Y en la dedicatoria está el agradecimiento que se le hice a Henry y a Jonathan. Y bueno, el tutor, que aquí está, que es Luis Viejo, que está por allá en el lado izquierdo. Otro reto enorme es que los profes pasan muy ocupados y uno tiene que entenderlos. Entonces, muchas veces tardaba mucho y tardé con mi desesperación. Y yo quería terminar el proyecto ya, pero tenía que entenderlos, ¿verdad? Algo que dijo Abigail es muy cierto, lo dijo el grupo que está acá. Apóyense en los tutores que muchas veces, ahora cuando usted le dije, son muy estrictos. Son los que, para mí, criterios son los humanos. ¿Por qué? Porque son los que verdaderamente se toman el tiempo de leer para que las cosas salgan con excelencia. Y también evitan que uno tenga un de ciertos problemas. ¿Por qué? Porque si los profesores de verdad se toman el tiempo para revisar sus tesis, que hacen los comentarios, es para dar ese tipo de cosas. Y de verdad, hay aquí ciertos profesores que yo los tengo muy claros, para mí, en su momento, como les digo, muchos me decían que usted está loco. O sea, bueno, Jonathan no está aquí, pero tuviera igual lo diría. Me decían que usted está loco, que Jonathan sea lector o parte de su proyecto. ¿Por qué? Por la forma de trabajar de él. Pero en mi criterio, y todos los comentarios que hacían me ayudaban muchísimo en el proyecto. Entonces, simplemente son personas que apelan a la excelencia y que para mi criterio es algo muy bueno.
El otro reto que tuve es que al tener el anteproyecto solo no me dejaban presentar mi tesis, tenía que tener un compañero. Entonces la universidad me puso a hacerle entrevistas a personas que también estaban rezagadas y que yo ya con mi anteproyecto montado tenía que darle la oportunidad a esa persona. Entonces tuve que hacer una entrevista como a 4 o 5 personas, escoger una persona que fue el compañero que se llama Jason y montarlo prácticamente en el proyecto para poderlo exponer. Gracias a Dios, hemos una muy buena mancuerna y nos fue muy bien. Y lo último, bueno, que ya más o menos lo mencioné, que es con ello, es que prácticamente ahorita yo lo que les digo es que les tengo que agradecer a ellos, a los profesores. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera logrado hacer esa tesis en ese momento, yo no estaría donde estoy ahorita. Y un consejo que les doy es, siempre tengan el objetivo claro. Nunca hay que darse por vencido. Si ustedes saben a dónde quieren llegar, indiferentemente de la cantidad de retos que se le pongan, porque créanme que la tesis no es jugar y es bastante difícil, pero se puede y con muchos esfuerzo. Gracias, Daniel. Antes de llamar a José Alexis, los anuncios para recordarles que había un reglamento anterior, ¿verdad?, de trabajo final de graduación, pues, que ha variado por aquello en que los compañeros, cuando les indican los procesos, eran menos estudiantes que los grupos de ahora, entonces para que no haya malas interpretaciones. Y segundo, este ejercicio que estamos haciendo es un enriquecimiento para todos, no solo para ustedes en este proceso, sino para la academia. Y esto que voy a decir va para Pablo y para David, que son investigadores netos, que es tan importante recoger estos procesos para hacer ojalá una ponencia a nivel de nosotros los docentes universidades, de todo lo que ha pasado, de por qué nuestros procesos son así, por qué a veces en el aula tenemos discusiones, porque Henry va jodiendo, perdón la palabra, Henry va empujando, presionando, porque ya uno pasó por eso y pasó, eso no lo hablamos aquí, ni me voy a extender, ni lo vamos a hablar, por la amargura de iniciar este proceso de investigación en esta universidad. Es que nosotros pasamos por eso. Y además de los temores de los estudiantes, nosotros no podíamos demostrar que teníamos ese temor, ¿verdad? Entonces era doble el sacrificio. Pero todo eso ha generado en que hayamos sistematizado los procesos, en que hayamos hecho documentación que ahora la estamos recogiendo, la compañía, perdón, aquí está Carolina también, va para usted también el anuncio, que es investigadora. Y que además de la sistematización lo estamos recogiendo y ya Recursos Humanos hizo un manual, nosotros estamos también con la parte de nosotros para ser publicado, pero eso es un trabajo de años, es un trabajo de muchos sacrificios y es un compartir entre todos los actores, tanto los estudiantes como nosotros. Y esa presión que sintió Daniel y José y Abigail y las compañeras también en el aula, es porque nosotros sabíamos que podían dar. Y porque nosotros también somos observados y somos medidos. El Centro de Formación Permanente lleva una estadística y eso los trabajos van en un repositorio. Y además somos acreditados por SINAES. Entonces uno sabe que puede hacer. Sería más fácil hacer lo mínimo, ¿verdad? Y cobrar cada quincena el salario que yo creo que pago, y cobrar y hacer lo mínimo, eso era más fácil y no estar peleando. Sí, qué bueno, a mí yo creo que no lo ojalá sería lo más fácil, ¿verdad? Para mucha gente no hacer nada, hagan cualquier cosa, pero eso no es así. Uno sabe la experiencia, lo que ustedes traen de sus familias, del trabajo, del día, y todavía tienen que convivir con eso. Bueno, ya con José termina mi participación, después viene la segunda parte, que es con el compañero Pablo. Así que voy a solicitarle al compañero José Alexis Porras, que estaba con el grupo también con Melissa Pizza, en el tema análisis comparativo de las empresas privadas del sector servicios
del Cantón Central de Alajuela en la utilización de la auditoría forense como herramienta de prevención del fraude financiero mediante el uso de recursos tecnológicos y normativa técnica para el periodo 22-23. No cambió el tema. Entonces, mucha atención aquí porque también es una experiencia muy interesante todo lo que ellos hacen. Gracias. Bueno, buenas noches. Sí. Buenas noches, mi nombre es José Alexis. Qué gusto estar acá otra vez, siempre es bonito volver. Sin duda alguna, ahora que escucha gente leer el tema suena bonito porque cuando empezó no era así. Simplemente era enfocado directamente a un área que era el sector salud. Y ustedes también dicen, ¿por qué el sector salud? Bueno, en el momento, honestamente, fue lo que nos ocurrió, ¿verdad? Para salir del paso. Es ahí la importancia de irnos a los lineamientos, ¿verdad? Leerlos, tener muy claro las diferentes áreas de investigación que tiene la carrera, como es toda la parte contable, la parte de ética profesional y demás, ¿verdad? Entonces, eso fue como uno de los primeros pasos que estuvimos haciendo nosotros para poder encaminarnos un poquito más en todo lo que era el TFG. Como les digo, era enfocado a esa área y después cambió a lo que era el sector servicios. Cuando empezamos a hacer todo el tema del trabajo y entrando a la parte de los retos, justamente, bueno, sector salud. No les miento, era sector salud en todo el centro de la escuela. Empezamos a llamar a todas las empresas que tienen que ver con el sector salud y de verdad, de 70 aproximadamente, ni una sola nos dio el chance de llegar a hacer el trabajo en el negocio. Es por eso que ahora el trabajo se llama el sector servicios, ¿verdad? Entramos con todo el tema de auditoría forense, bueno, con auditoría forense, porque igual que los compañeros mencionaban ahora por ahí, queríamos salirnos del saco, hacer algo innovador, un tema de auditoría forense, sé que muchos también lo han escuchado, ¿verdad? Pero inclusive cuando llegamos a la empresa decimos, bueno, es que vamos a hablar de auditoría forense, y el contador de la empresa nos decía, ¿qué es eso? Entonces también fue toda la parte renovadora, ¿verdad? Y explicar un poco lo que ya habíamos investigado en la empresa y demás. Entonces, por ahí, esos fueron los principales retos. Cuando entramos a la aplicación, ya en instrumentos como tal, desde que ya habíamos salido un poco de pandemia, también entramos a todo el tema de la confidencialidad que hoy por hoy las empresas tienen, es un tema que nos restringe mucho a la hora de llegar y poder aplicar instrumentos. En el caso de nosotros eran entrevistas. Entonces, igual, ¿verdad? Muchas empresas no nos aceptaban entrevistas si no teníamos el consentimiento informado, que probablemente lo van a conocer, pues ya los conocen ahorita, ¿verdad? Entonces, esos son como los principales retos que logramos encontrar. Toda la parte de la divulgación del tema es muy importante. Como les digo, nosotros usamos como un tema también muy amplio, inclusive cuando lo mandamos a la comisión, el primer correo de regreso lo que decía es, ok, si van con ese tema, pues les va todavía haciendo trabajo final de graduación. Entonces, empieza toda la parte de lo que es delimitar para poder trazar objetivos tanto generales como específicos que nos permitan a nosotros seguir una línea de investigación totalmente adecuada, ¿verdad? Que nos permiten culminar con todo lo que es el trabajo. La parte del marco metodológico es un tema muy importante, ¿verdad? Porque ahí tenemos que definir todo lo que es el enfoque, el tipo de investigación que tenemos que tener muy claro para poder desarrollar el trabajo de la mejor manera. Y ahí me voy a la siguiente pregunta, que es ¿cómo nos fue con el grupo asesor? Bueno, realmente contamos con profesionales excelentemente calificados para lo que es esta parte de trabajo de grabación. Yo les recomiendo 100% apoyar en ellos, que ellos dejen guiarse con ellos, pero también vamos a ver que ustedes son los que están haciendo el trabajo de grabación. Los dueños del trabajo son ustedes. Entonces ustedes también tienen que intentar tener un debate sano, ¿verdad? Con ellos y poder dar sus propuestas, sus ideas y demás para que ellos, con el conocimiento que tienen del tema, bueno, nos apoyen muchísimo y no sea, en vez de retroceder, más bien puedan avanzar con prontitud. También otra parte que es lo de la parte de los tutores. Bueno, tuvimos la dicha de contar con 2 tutores, en el caso de nosotros tuvimos 2 porque el primero renunció, él era profe de la U, pero por motivos laborales tuvo que renunciar. Entonces ahí tuvimos que correr, prácticamente estábamos capítulo 4 de trabajo de graduación y bueno, a mí en personal me urgía mucho sacar la licenciatura, entonces fue todo un reto, ¿verdad? Tuvimos que correr mucho para conseguir a otro tutor que conociera el tema, que es algo muy importante, y entonces, bueno, ahí logramos contactar al profesor Henry, que fue el que me terminó de guiar en nuestro trabajo de graduación, y pudimos ya culminar con el capítulo 5 y bueno, lograr defender el pronto, que era lo que queríamos. Nosotros defendimos el año pasado, como en octubre más o menos, y ya nos graduamos en lo que fue diciembre. Y
Creo que eso era. Sí. Bueno, después de haber escuchado estas experiencias muy importantes para fortalecer nuestros procesos de investigación, vamos a pasar con la segunda parte de la actividad, donde una persona de cada grupo nos va a acompañar a la mesa principal, donde el máster Pablo va a hacer la mediación de la actividad con cada uno de los integrantes, con una persona del grupo. Entonces, por favor, la persona que fue seleccionada, que pase al frente con Pablo. Se apagó, pero creo que hay que ponerlo. Igual lo importante es que lo tengan. La puedo hablar desde ahí. A ver si funciona. Ah, donde ustedes quieran. Son buenísimos. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, público presente. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta noche. Hay caras conocidas que veo por aquí, tranquilos y tranquilas, no son pósters científicos. Y hay otras caras que apenas estoy conociendo. Esta es una actividad muy importante porque efectivamente la idea es reconocer esas vivencias que implica ser un TFG. Y todos los TFG son muy diferentes, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y bueno, esta parte va a ser una pregunta para todos ustedes, van a responderla uno por uno o una por una. Y ya va a ser un poquito más, digamos, desde la parte vivencial. Yo quiero que ustedes nos cuenten a nosotros, a quienes estamos aquí y a quienes nos siguen por redes sociales, cuáles fueron las cosas más positivas de realizar un trabajo final de graduación. Bueno, buenas noches. Dentro de las cosas más positivas siempre va a estar el aprendizaje. Creo que pues este tipo de proyectos nos permiten ampliar nuestros conocimientos. Bueno, en el caso de nosotros, en el trabajo, con cosas que sabemos el término madera, pero nos tocó aprender un poquito de lo que es el proceso de la fabricación de muebles. Entonces, es un tema bastante interesante. Ni por la mente me pasó en algún momento de mi vida saber algo de muebles, pero bueno, ya tengo al menos un conocimiento por encima. Y bueno, creo que es como las partes más importantes, aprender a convivir y compartir con otras personas que pues tienen diferentes ideas y diferentes pensamientos. Entonces, pues creo que las compañeras antes mencionaban que siempre van a haber puntos de mejoras y van a haber personas pues, que tengan mejores ideas que uno y pues tomar esa parte como también como aprendizaje y aprovechar al máximo. Bueno, en el caso de nosotros, creo que sin duda alguna, como dice la compañera, la parte de aprendizaje es sumamente importante. El desarrollar esa parte de habilidades en todo lo que es el tema de investigación es sumamente importante también. Y creo que partes positivas que se pueden destacar de esto, sin duda alguna, es toda la parte de que podemos aportar este conocimiento en un tema poco conocido. En el caso de nosotros, bueno, era no tan común, ¿verdad? De hecho, cuando hicimos revisiones en todo lo que era el repositorio, a nivel de UTN no había ni un solo trabajo en lo que tiene que ver con auditoría forense, y a nivel país únicamente era prácticamente en la UCR que había un tema de investigación. Entonces, aportar conocimiento, ¿verdad? Y adquirir esas habilidades y desarrollar conocimiento es sumamente importante. Bueno,
en el caso de nosotros, la parte de la responsabilidad que tenemos como contadores o recursos humanos, que nosotros tenemos que dar ese granito extra siempre, no quedarnos en lo básico o hacer las cosas por hacerlas, sino que siempre tenemos que dar ese granito extra, que cuando digan, Abigail, la contadora, sí, ella es muy buena, no, Abigail, no, es que esa contadora no. Ese es el aprendizaje que yo personalmente nos dejamos después del proyecto, dar esa amiga extra y dar el ejemplo a los demás. No solo quedarnos ahí en lo básico y hacer las cosas por hacerlas, sino dar ese granito más, dar ese aporte que van a ver en terror, ellos también van a aportar, pero van a aprender de lo que yo hice y van a dar muchísimo más de lo que yo pude haber dado. Bueno, desde nuestra experiencia, el aporte principal para nosotros, ya que nos motivaba era a dejar, a brindar algo a nuestra comunidad, ¿verdad? Nosotros con una caja de herramientas para las pymes que estuvieran afiliadas a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio actualmente tiene un reto muy grande, ¿verdad? Que es atraer clientes a ellos, ¿verdad? Que sus clientes son los asociados de las empresas, de las pymes, de la comunidad. Y nuestro aporte principal era ese, ¿verdad? Que darle ese insumo a la Cámara de Comercio para que fuera atractiva, para que más pymes se quisieran afiliar. Y por ende las pymes, ¿verdad? Que como decía la compañera antes, ellos no pueden costear un recurso, sí, ¿verdad? Una persona para un departamento o crear un departamento de recursos humanos por su año, pero por ende nuestro trabajo les da esa herramienta, esos aspectos básicos, ¿verdad? Para una adecuada administración a nivel de desarrollo. Creo que ese fue nuestro principal aporte y bueno, a nivel, ¿verdad? Personal, y qué decir, ¿verdad? También es un aporte súper grande a nivel de desarrollar en el área de desarrollo humano, pero mi compañera ha sido a nivel personal, ¿verdad? Un enriquecimiento muy amplio. Y bueno, ya llegó profesores que antes dijimos que no estaban, les agradecemos para aprovechar, porque sí, precisamente lo que hablaba este compañero, alguien que nos dirija bien es la base para ese trabajo. Antes también mi compañero mencionó algo súper importante de aquellos profesores estrictos, ¿verdad? Creo que busquemos eso, porque es lo que nos van a dar la perfección y no nos van a desviar tanto. Entonces, ese fue nuestro aporte a la comunidad y nos sentimos ahí orgullosos. ¿Cuáles fueron las cosas positivas? Bueno, yo me quedo con el aprendizaje. Creo que, como ya lo mencionado por el inicio, en algún momento de mi vida jamás me hubiera visto, por decirlo así, creando un libro o una tesis, digamos, en la cual uno tiene que aprender a escribir, a redactar. Bueno, van a escuchar teatro durante mucho tiempo. Pero tal vez en alguna etapa de mi vida ni me lo imaginé, y también me siento orgulloso. Creo que esas cosas positivas es también el orgullo de que digamos, de algo en la universidad también, aparte de que ellos a mí me están dando muchísimo, ¿verdad? En cuanto al tema, creo que todos ojalá en algún momento hagan conciencia, porque bueno, yo que trabajo en un banco veo el endeudamiento de las personas también, y de cuánto nos roba la paz. Muchas veces el dinero lamentablemente lo ocupamos para todo, y el endeudamiento es algo que verdaderamente, si tuviéramos una educación financiera que fuera correcta, o por lo menos para mi criterio, debería ser una materia en muchísimos ámbitos desde la escuela, creo que sería algo muy importante. Entonces creo que por ahí lo del tema, lo de lo positivo, obviamente me siento muy orgulloso de mí. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas veces lo vi posible. Pero gracias a Dios conté con muchísima gente, obviamente familiares, profesores, amigos, mucha gente que me apoyó, o gente que creyó en mí también, y lo logré. Entonces creo que me quedo con eso, con el aprendizaje, creo que también lo que uno deja en la universidad, y este tema de creer en uno como persona. Sí, bueno, con relación a las situaciones positivas que vimos en el tema de la investigación, se me ocurre que la aplicación de la información que obtuvimos a lo largo de la carrera universitaria. Por ejemplo,
hace como 2 semanas estuvimos investigando un tema que vimos en el curso de economía, que honestamente lo habíamos olvidado, entonces empezamos a aplicarlo y resulta que llega a ser muy importante, tanto para nosotros como investigadores como también como profesionales. También podemos mencionar el tema de que al realizar una investigación se fortalece mucho lo que son las soft skills o las habilidades blandas y las habilidades fuertes, porque el tema de trabajar en equipo, la comunicación y también investigar no solamente temas en nuestro idioma materno, que es el español, sino también hay que buscar otros idiomas, el inglés entre ellos. Lo van a ver cuando lleguen a ese punto, que no solamente se tienen que quedar con lo que está aquí en Costa Rica, sino que tienen que salir. Entonces, en temas positivos, simplemente el tema de fortalecimiento como persona y como profesional. Muchas gracias. Como pueden ver, hay bastantes aspectos positivos que tiene realizar un TFG. También deja muchos sustos, ahí nos pueden tal vez ahorita contar un poco sobre eso. Pero aprovechando que hay algunos y algunas de ustedes tocaron este tema, yo quisiera consultarles cuál sería el principal aporte que creen que dieron ustedes con su TFG o que están dando con su TFG en este instante. Y si quieren también de una vez pueden contarnos un poco sobre sus miedos en el proceso de TFG. Esas preguntas se las trae un poquito. Vamos a ver, sin duda alguna el aporte es innovar. El tema de nosotros era algo nuevo, entonces nosotros consideramos que estamos realmente dándole ese aporte a un tema poco estudiado que pueda en algún momento generar aportes a las empresas. Sin duda alguna, y como les mencionaba ahora, la auditoría forense, si bien sí es conocida, aún no es tan aplicada como quisiéramos, ¿verdad? E inclusive, si nos vamos a 2 colegios que nos rigen hoy por hoy, que nos rigen el Colegio de Contadores Privados y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, no existe una normativa que rija lo que es la auditoría forense. Entonces, sin duda alguna, desde nuestros órganos rectores, que podríamos decir que son los colegios, deberíamos empezar por dar aportes relacionados a este tema de lo que es la auditoría forense. ¿Y por qué la auditoría forense? Bueno, porque honestamente es una auditoría más profunda que las auditorías que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, sin duda alguna, creo que el aporte que damos por ahí es ese, ¿verdad? Un tema innovador que genere conocimiento y aprendizaje tanto a nosotros como estudiantes y a las empresas que en algún momento quieran o ya apliquen lo que es la auditoría forense. Y miedos, bueno, miedos hay muchos. Sin duda alguna siempre llega como el punto de que en algún momento queremos tirar la toalla, como se dice, ¿verdad? Y decir, bueno, ya no vamos a seguir. Cuando eso pase, respiren, desen un respiro, descansen, dejen el trabajo tirado por 1 o 2 días y después lo tomen con mucha fuerza para que no lo dejen ahí tirado y lo abandonen. Porque sin duda alguna les va a dar frutos muy importantes a futuro. Entonces, no abandonen, respiren, pero nunca desistan de continuar con el trabajo. Bueno, desde nuestro lado, la parte de los aportes, algo similar a lo que mencionaba el compañero, la parte de los costos ambientales, pues es algo muy nuevo. Entonces, parte del aporte que nosotros queremos hacer es que, bueno, que se dé como ese inicio a que las futuras generaciones pues se interesen también por el tema y pues lo puedan desarrollar más y que haya, en este caso, que no les pase como nosotros, que no tenemos como mucho de dónde apoyarnos. Y pues bueno, que el trabajo de nosotros sea como ese escalón para que los demás pues se motiven también a investigar, más que todo como por la parte, y miedo sí, pues mucho siempre, la parte de la poca información, APA, para muchos APA siempre es como un sustillo, y más que pues a nosotros nos tocó actualización de APA en área del proyecto, entonces pues habría que hacer varios cambios, pero pues no asustarse, o sea, uno pues sí cuenta con el apoyo de los profesores y pues los míos siempre van a estar, pero uno no tiene que vivir adelante y no dejarse vencer por eso. Y bueno, yo voy a empezar por los temores. Ahora que nos estamos ahí, la compañera me mencionó algo que también fue un reto muy importante para nosotras, era que nosotras no somos desarrolladoras, ¿verdad?
no conocemos de sistemas y nosotros creamos una carga de herramientas. Por ende, nosotros, ¿verdad? Existía un compromiso del primer día que la Cámara de Comercio nos abrió las puertas, y creo que el principal temor fue quedar mal, ¿verdad? O sea, era como nuestro compromiso: si ya estamos aquí, tenemos que cumplir, el ir a cada revista, que cada una de estas pymes nos atendiera, ¿verdad? Y ofreciéramos algo. Era un temor decir, ok, lo que le vamos a entregar realmente tiene que ser tangible, ¿verdad? Tiene que verse, tiene que reflejarse. El tiempo de los profesores, ¿verdad? Pidiera un compromiso con nuestra familia, con nosotros mismos. Entonces, creo que ese es como el principal temor, que sin embargo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Lo logramos vencer. Y únicamente una caja de herramientas muy bonita, ¿verdad? Es una herramienta muy fácil, a la cual ya sería el aporte a la empresa. Nuestro aporte es que le estamos dando, por decir así, las facilidades de contar con herramientas de recursos humanos sin tener un departamento de recursos humanos. Y es una caja de herramientas, una aplicación muy fácil, muy sencilla, se puede atender desde cualquier computador. Por ende, nosotros lo vemos como que el aporte realmente es importante, ¿verdad? De nuestra parte, cuando nosotros lo entregamos, nos sentimos orgullosos y dijimos, bueno, realmente de algo valió, ¿verdad? El trabajo y el tiempo invertido. Para nosotros, el entregar algo que una empresa pueda tener sin necesidad de tener un montón de computadoras o un sistema, ¿verdad? Súper caro, o estar pagando una anualidad o una mensualidad, es algo muy importante. Entonces, para nosotros creo que eso es como el principal parte. Y también lo que mencionaba, darle ese plus a la Cámara de Comercio. Para nosotros el principal aporte también, como lo mencionaban las compañeras, que a veces las empresas no tienen como la facilidad económica para poder adquirir un sistema. Bueno, nuestro aporte es, si usted no quiere para adquirir un sistema, poder revisar nuestros archivos y llevar las cosas de manera ordenada y correcta, tanto administrativa como financieramente. No necesita tener un sistema súper caro, súper complicado de manejar. Si tiene esta otra herramienta que la puede usar como de manera más sencilla, y en el futuro pues puede optar por un sistema contable más robusto, pero más que todo es para las pymes que van iniciando, que no tienen recursos, que por ejemplo utilizan más que todo su flujo para su movimiento diario, porque para nadie es un secreto que conta o la parte financiera siempre se ve como allá, como a un lado. Esa parte no es importante. Lo mío, lo importante son las ventas, el mercadeo, el marketing, algo que me genere. La parte financiera la ven como, tengo que llevar lo financiero. Entonces tal vez no le dan como esa importancia al departamento. Entonces no hay mucho flujo para tener el sistema. Bueno, tienen estas herramientas que pueden utilizar, que pueden llevar su información de manera ordenada y pues presentar todo de manera correcta. Nuestros miedos, al final nuestro mayor miedo fue el tiempo, porque como estuvimos en pandemia, pues tenemos 3 cuatros para presentar el proyecto. Nosotros quedamos ahí como en medio de pandemia, perdimos un montón de tiempo. Entonces después era como, nos dan extensión, pero si no nos alcanza con la extensión, ¿qué va a pasar? Vamos a quedar a medio palo, si no terminamos, ya vamos a tener que empezar de cero y no vamos a poder utilizar el mismo proyecto. ¿Qué hacemos? No desistan, como decían todos los compañeros, no desistan, porque al final a usted le van a decir, ay, vamos al cumpleaños de fulanito, o es la actividad de no sé qué, o mi mamá de cumpleaños. Son cosas importantes, pero terminar el proyecto y saber que usted se realizó, que tiene su licenciatura, que usted terminó su trabajo de la mejor manera, al final va a ser la mayor recompensa que ustedes van a tener. Se van a privar de muchas cosas, se lo digo por experiencia propia, de muchísimas cosas. Había una profesora que nos decía siempre, las madrugadas son muy largas, las madrugadas van a ser muy largas, aprovechenlas, aprovechen a todos los profesores, el mayor aprendizaje, aprovechenlos a todos, porque esta es una herramienta que no se puede desperdiciar, es sumamente importante. Entonces, de los mayores miedos, pues eso es lo que les puedo mencionar, y disfruten esta etapa porque cuando ya salgan
va a ser como un alivio, pero se van a sentir muy orgullosos. Bueno, el aporte creo que en mi caso fue hacer conciencia a los estudiantes. Creo que a pesar de que lo hice directamente con el departamento de COVID, arrojó prácticamente que tenemos un gran desconocimiento en el tema de educación financiera. Eso para despertar prácticamente y hacer conciencia entre todos los estudiantes, ¿verdad? De la importancia que es tener una educación o una finanzas saludables. Y creo que eso es algo muy importante. Igual en algún momento se habla de que este mismo proyecto también se puede desarrollar de otra manera, porque prácticamente ese proyecto también se puede desarrollar con los diferentes departamentos que tiene la universidad y ver una comparativa tal vez digamos que tanto conoce recursos humanos, COFI u otras áreas de prácticamente de la universidad, que también puede ser una idea. Miedos, creo que el más grande es el miedo al fracaso y es contra nosotros mismos. Creo que prácticamente todos en algún momento tenemos que luchar contra nosotros. ¿Por qué? Porque la mente nos puede jugar de dos maneras. Una, si somos positivos, prácticamente podemos con prácticamente todo. Pero si en algún momento nos hundimos en el lado negativo, lamentablemente vamos a ver todo demasiado oscuro. Ahí es donde, gracias a Dios, bueno, creo que soy bien creyente de Dios y creo que Dios pone en el camino, indiferentemente sea en el trabajo, en la universidad, amigos, los que sean. Al menos en mi caso los puso no una vez, fueron varias veces. Entonces, creo que es ese miedo, esa lucha constante contra nosotros mismos. Creo que no se pongan barreras, pónganse objetivos y verán que si se comprometen, porque como lo dijo Abigail, hay que renunciar a muchísimas cosas, prácticamente hay que priorizar. En mi caso, la tesis era una prioridad porque era eso o no iba a poder crecer, y gracias a Dios, bueno, en su momento muchas veces no entendí muchas cosas, porque muchos atrasos, bueno, entonces llevé la carrera completa, bloques completos, como Miguel me dice, ¿cómo hice? Porque éramos compañeros en algunas clases y así lo hice durante un montón de tiempo, desde el diplomado, bachillerato hasta la licenciatura, pero por lo mismo, tenía centrado una meta, un objetivo prácticamente, y eso es lo que requería, digamos, el miedo es prácticamente el fracaso, pero eso es algo muy mental. Y bueno, yo tengo una frase tatuada y es pensar positivo. De verdad creo que es un mensaje que les dejaría hoy, que deberían pensar positivo y verdad que todo lo pueden encontrar. Sí, bueno, con el tema del valor que da nuestra investigación, pensaría que es un tema de analizar para las personas qué es mejor económicamente. Inicialmente lo empezamos con comprar versus alquilar. Y este es un debate que tuvimos al inicio, porque unos decíamos que era una cosa más válida. Bueno, nada. Decíamos que era más rentable alquilar y otros decíamos que era más rentable ir a sacar un préstamo para comprar. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos la investigación y nos estamos llevando sorpresas con el tema de los resultados que estamos arrojando actualmente. Con el tema de los míos, me uno a todos los compañeros, todos muy importantes. Tal vez se me ocurre también el miedo a la incertidumbre. ¿Qué puede llegar a pasar en la entrevista? ¿Me van a recibir en...? Tiene que ser más. Me van a recibir ahí en la universidad para hacer entrevistas, me va a responder el decano, lo que sea. No se sabe qué va a pasar, entonces ese miedo que qué puede llegar a ser o qué va a hacer, puede ser muy conflictivo para nosotros, pero apoyándonos como equipo o con sus parejas de trabajo, creo que todo se puede. Muchas gracias por las respuestas tan sinceras. Cuando uno investiga siempre tiene miedos, eso sépanlo. Y hay perfiles de personas. Yo un consejo que les puedo dar es tengan salud, ¿verdad? El TFG es algo importantísimo, cualquier investigación es importante, pero también la vida de uno no tiene por qué uno dejarla ahí paralizada por un TFG, aunque cada persona lo maneja diferente. Y aprovechando que ya nuestros panelistas
dieron algunos consejos. Bueno, la última pregunta va por ahí, por esa línea. Y yo quiero que entonces amplíen un poco más. ¿Cuáles consejos les darían a las personas que estén realizando y formulando su TFG? Y además aprovechar para que hagan un breve cierre de esta parte. Me dicen que 1 minuto, por favor. Bueno, yo como consejo les puedo decir que se apoyen en su equipo y que sepan escoger ese equipo. Yo como experiencia personal les cuento, yo llevé el taller y a mitad de curso me dejaron votar. Entonces yo sola no podía seguir, entonces pues esperarme 1 año y bueno, gracias a Dios estoy con un buen equipo de trabajo. Nos acoplamos muy bien. Entonces, como consejo, pues saber elegir bien el equipo de trabajo. También aprovechar las fortalezas que tengan sus compañeros, porque pues todos somos mejores en diferentes cosas. Entonces, que tal vez alguno es mejor en APA que otro, pero tal vez el otro se le da mejor extender las ideas. Entonces, pues apoyarse en sus compañeros, como consejo también. Y pues los compañeros ya lo decían, la parte del tiempo, priorizar, o sea, que tanto desean este título, esta licenciatura, entonces para que puedan priorizar el tiempo. Y como parte del cierre, cuando yo los invito a que se motiven, a que quieran seguir adelante, que es retador y da un poquito de susto, sí da susto, sí es retador, pero van a ver que los resultados al final pues van a ser muy satisfactorios y ya cuando uno tenga el título en la mano pues va a decir que valió la pena todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio. Agregar a lo que la compañera dice y tal vez no repetir un poco, la parte de los tutores es fundamental, creo que ya todos lo han mencionado, pero de verdad lo decir de profesores que conozcan del tema que ustedes están planteando, que ustedes quieren investigar, eso es muy importante y les va a ayudar muchísimo a avanzar todavía muchísimo más rápido en lo que es el trabajo. La constancia, sean perseverantes y realmente sean ustedes los que busquen al tutor y les digan, bueno, avancemos, ¿verdad? Como eso, en el caso de nosotros era semana a semana que nos reuníamos y logramos avanzar muchísimo, entonces esa parte es muy importante, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el tiempo de ellos también, ¿verdad? Y cuenta y a veces están muy ocupados y eso puede generar atrasos, pero uno puede seguir avanzando y tener esos avances listos para cuando estén en reuniones con ellos poder aclarar dudas y continuar avanzando todavía muchísimo más. Realicen un tipo de planeación, cronograma, diagrama de Gantt, inclusive para lo que es todo el trabajo final de graduación, eso les va a permitir organizar muchísimas cosas, ¿verdad? Pónganse en tiempos entre capítulos, o entre temas, o no sé, diferentes puntos que tiene el trabajo, eso les va a ayudar un montón. Y creo que, bueno, yo finalizo diciéndoles que no vean el TFG como solamente un requisito académico o profesional. Veanlo más allá, veanlo como eso es lo que les va a abrir muchísimas puertas a nivel laboral, les va a permitir continuar creciendo tanto como personas como profesionales. Entonces creo que ese es como el mayor consejo que les puedo dar. En muchas circunstancias van a querer dejar todo cuidado, pero como les dije anteriormente, dense un respiro y continúen, porque realmente el día que estén pasando por ese título y se sienten que lo tengan en sus manos es muy gratificante ese momento. Entonces, de verdad, continúen, échenle muchísimas ganas, apóyense mucho en la comisión y en los profes, que estoy seguro que independientemente sea tutor de ustedes o no, están totalmente abiertos a apoyarlos en el trabajo. Aparte de lo que los compañeros han dicho, utilicen mucho los recursos que la ofrece. La biblioteca virtual es importantísima. Si ustedes no tienen la clave, vayan, son 5 minutos. La biblioteca tiene información, nada de que Google Academy, no, usen la biblioteca de la U porque es impresionante. Nosotros, les digo por experiencia, buscábamos y nos decían, no, es que el libro tiene 15 años, son menos de 10 años, y nosotros, ¿de dónde sacamos información? ¿De dónde sacamos información? La biblioteca de la U es increíble, utilícenla porque es un recurso que la U les está dando a ustedes. O sea,
Tal vez no sé las otras universidades de las tan grandes como la de aquí, realmente lo desconozco, pero la biblioteca de la U es muy, muy importante. Háganse tiempos, pónganse metas, que en una semana tienen que sacar X cosa, que en otra semana tienen que sacar los instrumentos, que si los profesores no tienen tiempo porque aparte de sus trabajos, la U, su vida personal, o sea, tenemos infinidad de cosas. No esperen a que, ay, es que el profesor no me ha contestado, pero no se esperen, sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando. Cuando les contesten, entonces tienen 3 cosas más. Entonces ahí van avanzando y avanzando. Entonces ellos van a ver la presión de, uy, estos chiquitos ya tienen con un montón de cosas hasta aquí, yo no he contestado, tengo que ponerle. O sea, presionen, 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 pero también sepan que ellos, al igual que cada uno de nosotros, pues tiene vida, tiene problemas, tiene situaciones, entonces ahí hay que tener como un balance. Y como siempre les digo, que pónganle un montón, porque al principio es súper frustrante, es demasiado cansado. Ustedes van a decir en qué momento me metí en esto, pero como lo han dicho los compañeros, al final, cuando usted tiene el título en la mano y usted dice, lo logré, es una sensación que, inclusive cuando tiene el título, cuando usted termina de defender y le dan la nota, le dicen los comentarios positivos o los comentarios negativos, usted se siente una paz y usted dice, yo hice eso, o sea, nadie lo hizo por mí, yo hice eso. Se van a sentir sumamente orgullosos y van a seguir creciendo, porque este es apenas un peldaño, de aquí vienen cosas mejores, entonces sepan aprovechar el tiempo y pues nada, que les vaya súper bien. Bueno, prácticamente lo mismo, no desistan. Lo más importante, creo que en ese proceso es tener el objetivo muy claro. Desde mi experiencia, tal vez era que yo no lo veía como un requisito, porque ninguna de las 3 compañeras que estaban muy comprometidas, no lo teníamos como requisito ni como prioridad en nuestro trabajo. Sin embargo, en un momento determinado, en mi trabajo hicieron una reorganización, nos cambiaron las funciones y por ende ya ocupábamos tener la licenciatura. Yo ya estaba a punto de entregar, es que ya estaba final, y eso que me dio una desesperación. Yo recuerdo que cuando eso yo estaba embarazada, bueno, tenía con bebé, era mi segundo bebé, yo estaba como voltada, yo creo que estaba más ansiosa por terminar, porque me decía, yo estoy por terminar, y de ahí comprendí y me arrepentí mucho no haber aprovechado el tiempo atrás. Desde un principio lo que decía la compañera, avancen, 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 van a ver que los profesores que nos dan respuestas, y sigan a las recomendaciones de los profesores, a que los profesores nos digan, vea, hagan esto y devuelvan lo demás, hagámoslo, no nos mortifiquemos y no pensemos, pero ¿por qué hay que cambiar? No, hacerlo, ¿verdad? Siempre y tener esa meta y ese objetivo claro, que es terminar el proyecto. Si ya ustedes están muy aquí, es para eso. Así que alguien, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor recompensa que luego pues, justamente tener la paz y la tranquilidad de decir, ya cumplí. Yo, ¿verdad? Porque yo creo que cuando entramos a la U el primer día, todos entramos por un objetivo, ¿verdad? Todos entramos con el fin de ser profesionales y realmente irnos como bachiller, al final no es tan bonito como usted decir, ok, soy licenciada, y al final, cuando ya se hacen por más, ¿verdad? Todo lo que haya pasado, vamos a decir que era una maestría. Y van a ver. No sé los compañeros que están aquí, pero yo creo que todos tenemos esa, ¿verdad? Ese fin. Y también, al final del camino, yo creo que es también el hecho de conocimiento. No lo vean también como un requisito. Creo que todo lo que nosotros investigamos al día a día es enriquecernos nosotros mismos, es ampliarnos de conocimiento. Ese conocimiento nosotros vamos a transmitir a nuestras familias y por ende también vamos a ser un ejemplo para muchos que nos van a querer seguir o van a querer también ver ese resultado. A nivel, ¿verdad?, de las 3, yo creo que ya las 3 hoy nos sentimos orgullosas, nos sentimos tranquilas y nos sentimos plenas, ¿verdad? Que es también como lo más importante. Entonces, también para cerrar, yo sí les quiero decir que valoremos mucho la educación pública. Realmente la UTN nos abre muchas puertas, la UTN nos da muchas ventajas que las universidades privadas no las dan. Ustedes dirán, una universidad privada mucho más rápida, mucho más ágil, sí, pero qué cosa, ¿verdad? Y muchas veces
suena feo lo que voy a decir, pero cuando usted llega al área laboral, usted se da cuenta quién fue graduado en una universidad pública y en una universidad privada. Ahí es donde usted va a decir, me arrepiento o realmente le doy gracias a Dios de que pasé por todo eso, porque ahí ya no es verdad como pasar notas y demás, ¿no? Ahí ya son verdad procesos, ya vemos mal o de temas peores, ¿verdad? Que también son despidos y demás, o por ende como es el compañero, ¿verdad? Que el compañero llegó a ser gerente, ¿verdad? Muchas felicidades, compañero, muy tarde realmente, yo creo que fue un logro que él se logró cumplir, ¿verdad? Gracias a ese esfuerzo. Entonces, de verdad, valoremos y tenemos que agradecer mucho a las oportunidades que nos da el Estado y a los profesores, y por ende, muchas gracias a usted, ¿verdad? Que desde mi parte tengo que decir, porque en su momento no me podía costear una carrera en una universidad privada, pero hoy la tengo gracias a la UTEC. Bueno, prácticamente han dicho muchas cosas. Yo lo que les diría es que crean en ustedes. Cada uno de ustedes tiene las habilidades y la capacidad de cruzar este objetivo, indiferentemente de la cantidad de obstáculos que tengan. Siempre crean en ustedes mismos, nunca borren de su mente el no puedo. Creo que eso es lo único que yo les diría como consejo. Todos y cada uno de ustedes tiene habilidades increíbles, todos somos diferentes, así que tienen que aprovechar, como dicen ellos, para formar un equipo, buscar cuáles son las habilidades de cada uno y eso los ayude a desarrollar un proyecto y pensar positivo. Prácticamente eso es lo que yo les diría, ya los compañeros han dicho bastantes. Con el cierre, los retos, los insto a estar de este lado. Creo que crean que la satisfacción de estar de ese lado, porque yo estuve ahí y yo escuché a gente hablar aquí frente mío, en algún momento les puse atención, otros prácticamente sí captaron mi atención, pero se los insto y los reto a que estén de este lado, porque cuando ustedes lleguen aquí van a ver cómo uno se siente realizado ante algo tan grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos de ese lado, de verdad lo vemos como un gigante. Así lo veía yo, prácticamente primero por la presión de mi vida diaria, de mi vida laboral, pero de verdad los insto y ojalá en un futuro verlos de este lado, hablando de todo lo que les costó, pero con la satisfacción de haberlo logrado, porque eso no se los va a quitar nadie, absolutamente nadie. Y ese esfuerzo que están haciendo ustedes ahorita de trabajar y estudiar tiene una recompensa. Y crean firmemente en eso, porque Dios prácticamente siempre nos guía hacia un objetivo. Muchas veces no entendemos el por qué nos destruye un proyecto ejemplo, porque me lo hizo 3 veces o 4, no me acuerdo. Pero si prácticamente todos esos retrasos, en el momento que yo tengo, en el momento, se los digo, yo me estresaba por las presas, me estresaba por cosas que yo no podía manejar. Ahora yo pongo full música, pongo alguna película, pongo algo y trato de ver cosas que yo lamentablemente no puedo manejar o no puedo manipular y no me veo influenciado. Muchas veces nosotros nos estresamos por cosas que no podemos manejar o nos estresamos por el futuro o por el pasado. Recuerden que el pasado ya no lo podemos cambiar y el futuro es incierto, pero tenemos el presente y Henry lo dijo ahora muy importante. Planifiquen su día. ¿Qué es lo que tienen ahorita? Pero no se estresen por el futuro, porque al menos a mí, yo aprendí que yo me estresé demasiadísimo, que por cierto me dejó una dermatitis por estrés, y me dicen que solo se me quita el día que me deje de estresar. Y bueno, escogí un trabajo y un puesto que depende de mí muchas personas y tenemos que rendir cuentas y cada día hay objetivos muy diferentes, ¿verdad? Pero me dejó eso, que también viene a la enseñanza, a eso mismo, de que no tengo que estresarme por muchas cosas que no están en mi círculo de influencias. Ese es otro consejo que les doy y muchas gracias. Bueno, como consejo, yo les puedo dar que se apoyen en equipo, pongan tiempos de trabajo al momento de trabajar, creo que lo mencionó el compañero antes, muy importante, que se apoyen constantemente. Si algún día yo no puedo física o mentalmente, por lo menos que mi equipo me apoye para avanzar, no dejarlo atrás o posponerlo bastante. Y como palabras de cierre, bueno, ¿qué puedo aportar? Más que no han aportado mis compañeros.
ustedes, por el hecho de ya estar matriculados y estar cursando una carrera en la Universidad Técnica Nacional, ya son capaces de mucho y no hay ninguna investigación imposible para ustedes. Con esto damos las gracias a nuestros panelistas. De verdad, una sesión muy provechosa, muy reflexiva. Y ahora dejo al compañero David, supongo que nos va a dar el cierre. A la compañera Roxana. Okay. Yo creo que les podemos dar otro gran aplauso a los colegas que nos compartieron las experiencias. Y ahora vamos a tener el cierre a cargo de la directora de gestión y administración de recursos humanos, doña Roxana. Aquí tengo mi forro. Bueno, yo voy a ser breve porque realmente no voy a ahondar mucho en lo que se ha dicho. Agradecerles el estar acá, estar presente a los estudiantes, a los profesores que trajeron a sus grupos, a Henry, a los compañeros que nos vinieron a aportar con sus experiencias todo lo que conlleva un TFG. Voy a hacer hincapié en algunos aspectos que mencionaron que son para mí importantes y que no debemos dejar por fuera. María José, María Fernanda, Daniel Sancho, mencionaban que los profesores en muchas ocasiones o la comisión despedazaban sus trabajos, los volvían a hacer, los volvían a mandar, los volvían a ellos, con palabras de ellos, a despedazar. ¿Por qué? Todo tenía un objetivo, ¿cierto? Ustedes tienen un compromiso, primero con ustedes mismos y también con las empresas que les están abriendo sus puertas para que ustedes puedan dar un producto. La universidad tiene que garantizar que ustedes realmente den un producto de calidad, que lo que ustedes estén dando sea algo que a la empresa le vaya a aportar. La caja de herramientas, si bien sabemos que las pymes en muchas ocasiones, como bien lo mencionaron las compañeras, no tienen recursos económicos para poder mantener un departamento de recursos humanos. Esta caja les permite tener algunos elementos importantes para que ellos puedan gestionar bien esa parte del recurso humano, sin tener una persona encargada directamente en eso. Cada uno de los compañeros de Conta aportaron a las empresas herramientas que tal vez en ese momento no tenían cómo invertir para poder tenerlo. Esa perseverancia que ellos han tenido es importante. A veces decimos, es que la universidad, es que aquí, pero hay factores también externos a la universidad que hacen que hayan atrasos. Ellos mencionaban algunos. Por ejemplo, José Alexis mencionaba, bueno, esto es parte de la universidad, cambio tutor. Bueno, en algunas ocasiones ya son ajenos, el tutor renunció porque tenía su trabajo fuera de la universidad y marcó prioridad y teníamos que responder a esto. A veces el tutor tal vez no tiene mayor compromiso, necesitamos cambiarlo. Pero también hay factores externos y que son de cada uno. Por ejemplo, son dos personas, una contrae matrimonio o empieza su vida familiar, se enfrían el asunto, deciden dejar el papel ahí. O el TFG es un matrimonio y a veces hay divorcios, ¿cierto? A veces empiezan dos y hay diferencias entre ellos mismos porque, como bien lo mencionaban los compañeros, el equipo es muy importante y ese fortalecimiento que yo tenga de conocer las habilidades de cada uno de mis compañeros va a permitir que yo conozca cuando Roxana está enojada, cuando Henry ya está al límite de mandar a alguien a Siberia. Nos vamos conociendo y nos vamos complementando de tal manera de que llevan a este éxito.
Pero si no logramos esa complementación, ocurre el divorcio. Y cada quien agarra por su lado. En muchas ocasiones somos valientes y llevamos el trabajo mientras el compañero nos lo ceda de los derechos, porque también esa es otra, ¿verdad? Porque el trabajo es de dos, no es de uno. Entonces el otro tiene que cedernos y si el otro no quiere, pues empezamos uno nuevo. Pero son circunstancias que son ajenas a la universidad. Y así podremos mencionar muchas. Los aportes que ustedes dan, y aquí es donde entra la calidad, ustedes dan innovación a las empresas. Para ustedes es tener un conocimiento amplio en temas que tal vez aquí en Costa Rica no se han desarrollado mucho. Y ustedes son pioneros en ellos. Qué rico decir, wow, cuando empezamos ese TFG no teníamos idea del alcance que vamos a tener. Y tiempo después ver que esto ya sirve de investigación para otras personas que vienen atrás de nosotros. Los miedos, muchos, o sea, hay un sinfín, pero como bien lo mencionó Daniel Sancho, nosotros mismos a veces somos los que nos ponemos esos miedos y somos nuestros autosaboteadores. Nosotros somos los que tenemos que empezar a vencernos nosotros mismos, a cambiar ese chip. Y algo que comparto con Daniel es el pensamiento positivo. Siempre ser positivos. Cuesta. Pero tenemos que pensar positivo. Las cosas, aunque la tormenta esté fuerte, siempre va a haber una luz al final del camino. Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Los consejos, perseverancia, constancia, que son palabras de ellos, no mías, pero las hago mías porque realmente son elementos importantes en un TFG. Si nos devuelven 1, 2, 3 veces, no es porque los profesores quieran, como dicen, y voy a usar una palabra aquí, me perdonan el francés, jodernos en la vida, como muchos lo dicen. Es que queremos que ustedes realmente tengan un trabajo de calidad. Ustedes no saben lo capaces que pueden llegar a ser hasta que se retan a sí mismos. Y esto es un consejo de verdad. Asuman el reto, pero asúmanlo con responsabilidad, con perseverancia y con mente positiva. Muchas gracias por estar acá. Como parte de vamos a ver si la tecnología no me come. Sí, porfa. ¿Dónde está? Ahí. Aunque ustedes no lo crean, aquí estoy temblando. No, el que hoy logre hablar como estoy hablando ha sido bastante trabajo. Como parte, digamos, del agradecimiento, sabemos que esto es algo simbólico, ¿verdad? Pero realmente para nosotros es importante hacer entrega de un certificado a los compañeros y compañeras que vinieron hoy a contarnos sus experiencias. Y ese certificado se los vamos a mandar de manera digital, por correo. Tiene las 2 firmas, ya están hechos, tienen las 2 firmas, este es un ejemplo. Dice así: Universidad Técnica Nacional, carrera GRH y COFI, otorga el presente certificado de agradecimiento, en este caso es el de Abigail Vega, por su participación como expositora en el coloquio de investigación sede central 28 de febrero de 2014. Firmamos el señor Henry Alvarado, director de COFI, y mi persona, ambos certificados. Cada certificado va a tener el nombre de cada uno de ustedes, no crean que todos van a tener el nombre de Abigail. Por aquello, ¿verdad? Pero les agradecemos de corazón, realmente. Primero,
el sacar un ratito de su tiempo, porque como bien lo mencionan ellos, tanto ellos como todos nosotros tenemos nuestras propias obligaciones, familias y demás, y el sacar este ratito para ustedes venir y contar esa experiencia y animarlos a que se embarquen, no de embarcar negativamente, sino de subirse a ese barco tan interesante que es la investigación. Muchas gracias. Queda un reto, ¿verdad? Además de todos los que dijeron, es el de seguir estudiando, porque ustedes son la generación de relevo de nosotros, los que ya vamos de salidita. A nosotros nos urge que venga gente con el ADN UTN. Eso queda. Ya yo tengo 2. Bueno, para todas y todos, agradecerles la asistencia. Esta actividad también está grabada por medio del Facebook, por si quieren volver a consultar en otro momento. Y de nuevo, finalmente damos un nuevo aplauso a los panelistas por estos tiempos que nos brindaron. Y nos vemos pronto.